Hoy les voy a contar sobre por qué pensamos los argentinos que la economía argentina es un constante déjà vu. En primer lugar, cuando hablamos de la economía en Argentina, nosotros los argentinos solemos expresar muchas frases como esto ya lo vivimos, es otra vez de nuevo eso, y siempre nos referimos a situaciones que son dolorosas en el pasado, tanto en lo económico y en lo social. Es decir, que nos hemos acostumbrado a transitar nuestra vida económica y social en un constante déjà vu. Y le voy a contar por qué quizás esa expresión de constante déjà vu, haciendo referencia a que a esto ya lo vivimos en el pasado, está tan pegado a nuestras conversaciones en la cotidianeidad. Es decir, nosotros en cada mate, en cada asado con la familia y con los amigos, siempre la palabra economía, crisis, resuena y es una constante todo el tiempo. Y más en estos últimos tiempos que vivimos. Y yo les voy a comentar un poquito por qué. Primero podríamos comenzar con una definición de crisis, o sea, ¿qué le llamamos crisis económicas? Uno podría pensar que una crisis económica es una situación que se va prolongando a lo largo del tiempo en la cual la economía muestra un empeoramiento de ciertas variables económicas, por ejemplo, en la producción de bienes y servicios, pero generalmente lo que uno más observa es una caída abrupta en el consumo de las familias. Y también quizás va acompañado de otras variables económicas como la inflación, la baja de la tasa de empleo, que muchas veces esta combinación de una baja caída en la actividad económica junto con un aumento, por ejemplo, en la tasa de inflación, nosotros le llamamos a ese problema económico como estanflación, que muchos economistas o quizás algunos políticos han llamado a este periodo que estamos viviendo en la actualidad, digamos, es decir, hoy en febrero del 2024 a ese momento. Es decir, podríamos imaginarnos en nuestra cabeza estar en la cima de la montaña rusa, donde todos los argentinos estamos en los carritos de esa montaña rusa y de repente estamos en una caída, ¿no? En una picada que no sabemos hasta dónde vamos a caer. Lo que sí sabemos es que una vez que llegado el fondo, ahí de nuevo comienza a subir o a mejorar las condiciones en la economía, pero por el momento hoy estamos en esta bajada o en esta pendiente de caída de montaña rusa. Hay algo que siempre en los periódicos argentinos, en la televisión, en la que nos cuentan nuestros profesores que nos han educado en historia económica, que Argentina ha sido un país con una economía muy saludable, con indicadores muy similares a los del viejo mundo, como le decían en esa época, o a los Estados Unidos. Es más, un investigador argentino con un estadounidense, o británico, no recuerdo bien la nacionalidad, disculpen, pero de La Paulera, que es el argentino, y Taylor, en un trabajo del año 2003, indicaban que hacia los años 1800 Argentina tenía un nivel de ingresos que era muy superior a todos los de sus vecinos, de los países vecinos, y además muy similar o muy parecido a los países de Europa o al mismo Estados Unidos. El crecimiento de Argentina había comenzado a acelerarse por los años 1880 hasta el año 1913 con una tasa de crecimiento del 5% interanual. ¿Qué permitió eso? Que Argentina estuviera dentro de los países con nivel de ingresos, dentro de los 10 países, ¿no es cierto?, con mayor nivel de ingresos a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó desde 1913 hasta la fecha que Argentina se derrumbó? Ahí paso a contarle algunas cosas interesantes que realizaron o estudiaron dos economistas argentinos, tucumanos, de la universidad donde yo me gradué, que siempre tengo que decirlo porque para mí es un orgullo, Cerro y Meloni. Ellos estudiaron la crisis de Argentina desde 1825 hasta el 2002 y lo que hicieron es clasificarlas entre crisis profundas, leves o muy profundas. Ellos contabilizaron 24 crisis en ese periodo de 177 años, de los cuales 6 crisis fueron consideradas como crashes o muy profundas.
Cuando yo menciono crisis es aquellas crisis que tienen consecuencias devastadoras en la economía y en lo social. Si uno hace un cálculo, digamos, muy rápido, podría decir que los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir algún tipo de crisis cada 4 años, que a ustedes que no están acostumbrados o que no son parte de nuestra economía argentina le puede sorprender muchísimo, ¿no? Que cada 4 años padezcamos una crisis es como mucho. Pero ¿qué factores contribuyeron a esa probabilidad de que se desarrolle una crisis? Uno podría analizar dos frentes, unos frentes internos y otros frentes externos. Dentro de los frentes internos, es decir, de la economía interna de la Argentina, uno de los principales factores desencadenantes de las crisis ha sido el déficit fiscal. Cuando hablamos de déficit fiscal nos referimos a que la economía está gastando más de lo que puede recaudar. Uno lo que observa es una expansión muy fuerte del gasto y especialmente el gasto público que no va acompañada de ciertos ingresos. Uno cuando lo estudia simplemente a los déficits, uno tiene dos maneras de financiar esa falta de dinero, ya sea vía deuda o emisión de dinero. Entonces, Argentina, entre los sucesivos años, lo que estuvo haciendo es financiar este déficit, ya sea como deuda o como emisión de dinero, con la consecuencia de la inflación, que después eso también podemos discutir en otra lección de la red sobre inflación y déficit, ¿no? Otra variable que contribuyó a estas crisis fue los aumentos desmesurados de la deuda en relación con el PBI y ciertas condiciones externas como la tasa de interés, los términos de intercambio o la relación entre exportación e importación. Fueron algunos factores desencadenantes que aumentaron la probabilidad de crisis en nuestro país. ¿Qué está pasando hoy? Argentina nuevamente está en crisis. Uno podría catalogarla desde el año 2018, que fue agravada obviamente por la pandemia en el año 2020, y un factor o una consecuencia de esta crisis argentina fue la inflación, que ha aumentado continuamente desde ese tiempo y lo que hizo fue erosionar todos los salarios reales de los argentinos. Para que ustedes se den una idea, el año 2023 termina con una inflación del 200,11%, que fue la inflación más alta interanual, ¿no? Más alta en las últimas 3 décadas, además con una tasa de pobreza cercana al 45%. ¿Qué es lo que sucede en el medio? Nosotros tenemos unas elecciones presidenciales en la cual llega el gobierno, un gobierno de ultraderecha, de la mano de Javier Milei. Personalmente yo creo que la elección de este político, que es un político outsider, se le podría atribuir a varias cuestiones. Primero, la situación económica de los argentinos, que viene siendo bastante terrible desde hace mucho tiempo. Uno podría como marcar el 2015, 2016 como la situación que estuvieron, digamos, mejores los argentinos, y desde ahí comenzó esta declive. Otra cuestión es el descreimiento hacia la clase política, porque bueno, los argentinos no han encontrado la forma en que la clase política dé respuesta a estas necesidades que teníamos y que ya venían de mucho tiempo y que no se encontraban respuesta alguna. Y otra parte, y fundamentalmente, tuvieron un papel los jóvenes, ¿no? Que estaban muy desesperanzados porque no veían un futuro bueno, y tomaron a Javier Milei, quien tuvo una penetración muy importante en las redes sociales a través de TikTok y Twitter y demás, que hizo que los jóvenes estén de acuerdo con lo que él quería hacer y ir contra esta casta política que era la que los argentinos estaban muy desilusionados, ¿no? Y yo creo que que ese combo favoreció para que hoy Javier Milei esté democráticamente en el poder. Pero me gustaría contarles cuáles fueron
algunas de las medidas que se fueron tomando o el plan económico que muchas veces todavía algunos pensamos que carece, digamos, de un plan de estabilización o de cómo va a seguir el día a día, ¿no?, dentro de la economía de la Argentina, pero sí hay dos cosas o dos cuestiones muy claras. Primero, que la estrategia económica, tanto de su campaña como la que quizás hoy estamos viviendo, es lo que se denomina dolarización real, es decir, eliminar el peso argentino de circulación y colocar los dólares como moneda principal de curso legal. Eso llevó a que durante la campaña muchos economistas argentinos de tanto pensamiento heterodoxo como pensamiento ortodoxo analizaran, digamos, la posibilidad, la estrategia de la dolarización, que ya fue estudiada esto mucho en los años 2000, en las cuales, bueno, como digamos, resumen, hicieron una carta firmada por muchos economistas, en la cual desaconsejaban, ¿no es cierto?, la implementación de la dolarización como una estrategia de política económica, la cual tenía como función principal bajar esta inflación que les acaba de comentar que fue excesiva en ese último periodo. Segunda estrategia como para tratar de cambiar esta trayectoria de la economía fue la palabra o la frase "no hay plata", haciéndose referencia a que el gobierno va a ser austero para tratar de bajar el déficit fiscal, que como les comenté fue uno de los componentes que aumentaron las probabilidades de crisis en Argentina, y ahí uno puede hacer un paralelismo entre la dolarización y el déficit fiscal, que es una coincidencia entre los economistas, que si uno tratara el déficit fiscal no sería necesario realizar una dolarización, pues una de las consecuencias que tiene es que uno pierde una herramienta fundamental de política monetaria, que es el tipo de cambio, el ajuste del tipo de cambio para, por ejemplo, hacer frente a shocks externos como fueron las pandemias o, en el mundo que estamos viviendo, futuras guerras, ¿no? Uno queda atado a una moneda donde la tiene una de las principales economías mundiales, que tiene sus vaivenes a lo largo de la historia y de la economía, y algo que nosotros no tenemos muy correlacionado con el ciclo económico de los Estados Unidos, que podría ser uno de los factores que no sería tan bueno contribuir a que se dolarice la economía. Pero bueno, tengo 15 minutos para comentarle, así que lo podemos hacer en otra también lección de las redes que ya me comprometí a hacer nuevamente. ¿Cómo plasma o cómo comienza a plasmar estas medidas económicas el gobierno de Javier Milei? A través de un decreto de necesidad de urgencia que fue muy controversial, que actualmente, a la fecha, febrero del 2024, está judicializado en mucho de sus aspectos, donde la justicia le ha puesto como un freno a ciertas cuestiones que considera que no se pueden realizar bajo un decreto de necesidad de urgencia. Y lo otro controversial fue la llamada ley Ómnibus, cuyo nombre original es Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que originalmente contaba con 351 páginas y 664 artículos. En la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, eso había quedado reducido a mucho menos de la mitad. Había sido aprobada en términos generales, pero cuando comenzó a tratarse artículo por artículo se terminó desistiendo, y hoy esa ley no está aprobada y quedó en un limbo que no sabemos si se volverá a tratar. Pero en esa ley se plasmaron las primeras medidas económicas o hacia dónde quería ir este gobierno de Javier Milei, como por ejemplo la liberalización en forma, digamos, automática de muchos precios de combustible, la eliminación de los subsidios a la energía, al transporte público, la privatización de ciertas empresas estatales, o por ejemplo el cobro de aranceles en las universidades que son públicas a los extranjeros, obviamente teniendo cada universidad la potestad de hacerlo. Sin embargo, lo que uno observa es que
la evolución económica y la aceptación de estas medidas que se vayan a implementar en el gobierno de Javier Milei serán temas muy cruciales en los próximos meses en Argentina. Hoy la conflictividad en la calle es muy grande. La gente cada vez le resulta como más difícil el día a día en lo económico. Siempre el concepto que se plantea desde el gobierno de Javier Milei es, bueno, nos sacrificamos ahora para luego estar bien, pero siempre la pregunta, y en lo personal, es, bueno, ¿hasta qué momento la gente y la familia va a aguantar esa presión cuando, por ejemplo, los salarios están quietos? La inflación del último mes se podría ver que empezó a disminuir, pero cuando hablamos de disminuir es hablar de tasas que teníamos del 30%, 25%, bajaron al 20% mensual y los salarios quedaron estancos. Desde mi punto de vista, yo siempre esto, y lo digo siempre en las charlas que puedo y doy, es que nosotros, como tarea fundamental, es fortalecer las instituciones. Yo creo que nosotros los argentinos tenemos instituciones débiles. Cuando uno ve la justicia, ve los gobiernos, ves hasta el mismo Banco Central, o en el día a día, en las instituciones en las que uno se enfrenta o hace los trámites, son débiles. Entonces yo creo que esa reflexión tenemos que hacernos todos, es ver cómo fortalecemos estas instituciones para que podamos abordar los desafíos, más allá de las políticas que se hagan en términos económicos y las políticas que salgan desde la Cámara de Diputados y la Cámara Legislativa. Es decir, si no tenemos unas instituciones fuertes, esto puede quedar en la nada, ¿no? Todo lo que sean las políticas económicas y legislativas. Y yo creo que es una base fundamental, lo institucional, para que nos permita superar esta sensación de déjà vu que ha caracterizado toda la historia reciente de Argentina, y en especial creo que hay un convencimiento de que los argentinos anhelamos de salir de esta crisis que nos afecta y nos aqueja día a día.